Nos reunimos en esta tarde para hacer acto de recordación del historiador, profesor y amigo Fernando Picó, mediante un coloquio en torno al texto de la revista El Sol, revista de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, año 62, número 2 de agosto de 2021. Y para la bienvenida oficial, voy a dejar con ustedes a nuestra presidenta de la Junta Editora, la doctora Ana Elvia Quintero. Bueno, muchas gracias, José Luis, a todos ustedes por estar aquí. En nombre de la Junta Editora del Sol, ¿verdad? Nos complace mucho que estén en esta actividad donde celebramos la reimpresión de la revista del 1986, fue la original, y esta nueva, ¿verdad? Pues es como la Junta pues tuvo dos objetivos. Uno es hacerle llegar a los maestros un documento que nos parece bien valioso, ¿verdad? Yo pensé en historia, pero ahora hablando con el presidente de la asociación, pensó también en español, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se discute la llamarada, pues esto les da como un background de lo que estaba pasando en esa época. Quiero también unirme, ¿verdad?, al saludo de José Luis y agradecer al recinto que nos acogiera y a Agnes, ¿verdad?, que estuvo todo el tiempo ayudándonos en la decana. Yo le digo Agnes porque está siendo la mejor amiga de mi hija. Ella estuvo todo el tiempo, ¿verdad?, ayudándonos en esto y aquello, así es que le agradecemos mucho su bien. Como dije, ¿verdad? Nosotros en la Junta, aquí tenemos los miembros de la Junta, está Víctor Hernández, la hermana Iris, José Luis y Madely. La Junta, cuando estábamos organizando las revistas del Sol y encontramos este número del 1986, y entonces recuerdo que Víctor dijo: esto es muy valioso, no podemos dejarlo en el pasado, hay que reimprimirlo. Y ahí entonces pues también pensamos en hacerle un homenaje a Fernando este mes, ¿verdad?, que es el mes de su cumpleaños. Bien, la revista, si ustedes ven la revista, ¿verdad?, y cualquier escrito de Fernando, ¿verdad?, ustedes van a ver ¿verdad?, los valores de Fernando en cómo él hace la historia tan interesante, hasta literaria, ¿verdad?, casi como un cuento, y sencilla, y eso yo creo que lo hace mejor para los estudiantes, ¿verdad? Además, Fernando nos invita a través de la historia a repensar el presente, y nos invita, ¿verdad?, a apoyar las causas justas, etcétera. Finalmente, Fernando, ¿verdad?, no solo era un historiador, un gran historiador, era una gran persona. Fernando, yo siempre recuerdo las palabras cuando en la misa, cuando él murió, ¿verdad?, las palabras que dijo el Padre, que es el Evangelio de San Mateo, refiriéndose, ¿verdad?, a Fernando, es decir: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Ahí termina la cita. La labor de Fernando, ¿verdad?, con los jóvenes de Caimito, su proyecto educativo en las cárceles, las mentorías a los estudiantes universitarios, el apoyo a las causas de justicia social, todas son ejemplos de su valor como persona. Esta nueva revista, además de ser una copia de la del 86, tiene unas reseñas que hizo Víctor de 2 libros que Lolita en el Centro de Investigaciones Sociales produjo de escritos de Fernando que se publicaron póstumamente, así es que también están incluidos. Así que eso todavía pues le da más valor. Bien, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo y seguimos con la actividad.
Dentro de toda la formalidad y lo académico del momento, ¿verdad? Quisimos también que esta actividad fuera en agosto, porque es el mes del natalicio de Fernando Picó. Y qué bueno que una institución como la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que vela por la educación de nuestro pueblo, se haya unido a las autoridades universitarias en este caso, para de una manera sencilla como era él, recordarle. Así que además de exponer este texto, es también una recordación al profesor, al historiador, al amigo. Así que gracias. Voy a dejar entonces con el saludo en este momento al presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor M. Bonilla Sánchez, quien es la persona que a nivel de la Junta Editora, ¿verdad?, pues nos autoriza la última palabra para que estos proyectos se den, y quien también es egresado de esta universidad y de esta facultad, no en historia, pero sí en español. Adelante, profesor Bonilla. Gracias, José Luis, y compañero de labores y parte de nuestro equipo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Buenas tardes a todos. Me uno al saludo, un abrazo fraternal de parte de la Junta de Directores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, del Magisterio puertorriqueño y del mío propio. La Asociación de Maestros de Puerto Rico se reafirma en promover los temas de historias y la cultura puertorriqueña. De ahí es que la revista El Sol y Magisterio hayan dedicado números monográficos a temas y figuras importantes de la literatura puertorriqueña. Por ello es que en el 2012 publicó en la revista El Sol, al tema del 50 aniversario del teatro escolar y la figura de Leopoldo Santiago Lavandero, ¿verdad? Un estudio bien de la tesis por nuestro doctor y amigo José Luis Vargas Vargas, que colaboró en ella. También en el 2016, en la revista El Sol, se dedica, con motivo a su centenario, una edición a Isabel Freire de Matos. Pero a su vez, en la revista Magisterio, celebrando su centenario, tuvimos a bien publicar la obra Julia de Burgos, Mujeres de Conciencia. Hemos tratado de verdaderamente, en la revista El Sol, no importa el tiempo, dedicarle y reseñar el legado que nos deja en cuanto a la cultura y la historia, y es parte de nuestro legado a todas las generaciones y al magisterio. Pero hoy, con mucha emoción y reconociendo la labor de la Junta de Directores y los colaboradores, nos corresponde rendir homenaje póstumo a uno de nuestros grandes historiadores, Fernando Picó, con la reeditación de Cafetal Adentro, una historia de los trabajadores agrícolas en Puerto Rico del siglo XIX. A través de este gran ejemplar, no solo se celebra la vida de este insigne historiador, sino que honramos su vida y su legado. Así que muchas gracias y bienvenido a la actividad, y verdaderamente nos sentimos sumamente orgullosos de su presencia. Gracias, profesor Bonilla. Quisiéramos en este momento otorgar el turno para un saludo a la doctora Agnes Bosch Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades, quien también acogió esta actividad desde el momento en que se hizo acercamiento a ella. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Me complace darles la bienvenida a la Facultad de Humanidades, anfitriona de esta actividad en homenaje póstumo al doctor Fernando Picó, organizada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Junta Editorial de su revista El Sol. Próximamente daremos paso a esta conmovedora iniciativa de presentar la reimpresión del número coordinado en 1986 por el profesor Picó,
con el tema de la historia de los trabajadores agrícolas del café en el Puerto Rico del siglo XIX. Reconozco la presencia del doctor Luis Ferrao, rector de nuestro recinto, y de su ayudante especial, el doctor José Corrales, así como de los apreciados colegas y colaboradores del Departamento de Historia y de la Facultad de Humanidades en general. De igual manera, agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación de Maestros, institución clave en el desarrollo de la educación pública en Puerto Rico. Nos honra que hayan escogido a nuestra facultad para reconocer a tan destacado profesor y amigo, baluarte de los valores humanísticos de justicia, bondad y belleza. Para la Facultad de Humanidades, Fernando Picó es una figura que ha causado admiración, respeto y aprecio en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer su obra y más aún de conocerlo a él. Les comento, ¿verdad?, que en febrero de 2015 mi hijo Eduardo Michel, que entonces tenía 9 años, le otorgó el premio de Boricua de la Paz en su clase, en un trabajo de su clase de estudios sociales, por su bondad, y esto fue lo que él escribió, ¿verdad?, por su bondad de ayudar a las personas encarceladas, y resumió en palabras muy sencillas que él promovía la paz en Puerto Rico, enseñando a puertorriqueños que no tenían acceso a la educación. Fernando fue un profesor entregado a todas las facetas del quehacer universitario. Puso siempre por delante la docencia subgraduada y graduada, incluida la dirección y los comités de tesis. Nunca rehusó el salón de clases ni como profesor distinguido, rango que podía eximirlo de la carga académica, ni en tiempos de sabáticas o enfermedad. En lo que toca al servicio, siempre estuvo disponible para participar en diversas instancias institucionales, incluyendo el Senado académico, aunque esto significara una carga mayor para sus labores cotidianas. Pero su docencia, como ustedes saben, no paró en el recinto. También enseñó en las cárceles del país, abriendo los horizontes de los confinados y alentándolos a soñar con un futuro más humano. Venerado por sus estudiantes, fue para ellos maestro, mentor, modelo a seguir, amigo incondicional, defensor y mediador. Hoy celebramos la figura de Fernando Picó y la labor de los educadores de nuestro país en compañía de todos ustedes. Y ahora les cedo la palabra al doctor Ferrao, ¿verdad? Nuestro rector, que además hay que decir que es egresado también de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos al recinto de Río Piedra, señora decana Inés Bosch, señor Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros. Tan pronto supe que esto era una actividad de homenaje al inmenso padre Fernando Picó, pues yo me dije que tenía y voy a estar ahí. No puedo añadir más, la decana ha hecho una buena descripción. A mí me tocó ser una de las personas que tuve el privilegio de asistir a los cursos de Fernando Picó. Además de eso, él tenía una forma muy humana, muy digna de tratar a ciertos grupos de estudiantes, y puedo decir que tuve el privilegio de que, como a muchos otros de mi generación, nos acogió y nos guió durante un tiempo, y en el caso mío, y lo voy a decir con mucha honestidad, me guió en las buenas y en las malas. En los momentos más difíciles que me tocó, como nos toca a nosotros, ¿verdad? Cada cual tiene sus momentos difíciles, no hay que ir sobre ellos mucho, pero en esos momentos Fernando Picó y sus hermanos jesuitas, su condición de jesuita es muy importante, me dieron la mano y me ayudaron en momentos muy difíciles, ¿verdad? Ya pasaron esos momentos, por fortuna, y heme aquí, ¿verdad? Y esa fortaleza que en parte he tenido en la vida se la debo a Fernando Picó. Y quiero decir que así como él me ayudó a mí, ayudó a muchos en muchos lugares. En ese sentido, y quizás lo que voy a decir choca mucho, era como un santo. Hacía milagros en la vida de muchos. Y si no, ahí están las personas del presidio que fueron y pueden dar fe de cómo él salvó vidas de muchos jóvenes, justa o injustamente encarcelados. Fernando le dedicó su tiempo y fue allí sin necesidad, pero fue y dio y se expuso. Ir a prisión y estar allá adentro no es tan fácil como parece. Él tenía el respeto, pero no todo el mundo en la prisión te daba la bienvenida. Sí, y Fernando tenía un don que aplacaba la ira de muchos, y muchos entendieron. Y en algún momento este país tendrá que reconocerle a Fernando con un reconocimiento mayor del que él dio. Pero mientras tanto, yo le agradezco a la Asociación de Maestros y agradezco a los editores de las revistas que en este momento le estén dando este homenaje a Fernando Picó, que se merece esto y mucho más.
y yo siempre le voy a estar agradecido a Fernando, y aquí hay personas que lo conocieron. Fue un hombre inmenso, generoso, lleno de amor para todos. Y Dios, en su condición de sacerdote, guió a muchos, y yo me encuentro entre ellos, y siempre le voy a estar agradecido. Así que le agradezco a la asociación que reconozcan al inmenso Padre Pico por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Antes de proceder entonces con el plato fuerte, como diríamos, de la tarde, ¿verdad? Quiero excusar a unas personas que tuvieron la deferencia de enviarnos un mensaje excusándose de la actividad. Esta actividad iba a ser abierta a la comunidad universitaria, pero las circunstancias de la pandemia en las últimas semanas y los protocolos y órdenes ejecutivas nos obligaron a hacerla de una manera más reducida, ¿no? Con una persona en particular, una serie de invitados, y por lo menos hubo 3 personas que tuvieron la deferencia de llamarme o escribirme un correo electrónico excusándose, y creo que eso merece, ¿verdad?, ser mencionado. Así que excuso al doctor César Rey por encontrarse en clase en este momento, igualmente la doctora Edna Benítez Laborde y a la doctora Ileana Quintero. Así que debidamente excusados. Gracias a la doctora Luque por estar aquí, al doctor Agraí, a Josué Camaño y todos los demás, pues yo creo que somos parte de la casa. Así que, bien, vamos entonces ahora a tener un coloquio, unas observaciones sobre el texto de la revista, y componen este panel la doctora Mayra Rosario Urrutia, con quien he tenido varias comunicaciones, pero todavía no tenía una imagen clara de a quién me estaba refiriendo, y el compañero y amigo Eloy Antonio Ruiz Rivera, con todos los nombres. La doctora Rosario se desempeña como catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ofrece cursos sobre teoría y metodología de la historia, cursos graduados de diferentes temas históricos, y dirige tanto propuestas como tesis de maestría y doctorado. Ha sido directora del Departamento de Historia y coordinadora del programa graduado. Se desempeñó como miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón. Colabora en el recinto de Ciencias Médicas de la UPR en un curso con énfasis en las humanidades y la medicina. Igualmente colabora con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en la dirección de propuestas doctorales de tesis y en el curso graduado sobre teoría y metodología de la historia. Sus diversas investigaciones giran en torno a temas sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, la criminalidad en el Puerto Rico del siglo XX, la ciudadanía estadounidense, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, el protestantismo histórico, los homicidios seguidos por suicidio, la historiografía de Fernando Picó y el impacto social de las enfermedades, epidemias y pandemias, entre otros. Es coautora de 5 libros de texto sobre la historia y la política exterior de Estados Unidos y la historia de Puerto Rico. En 2018 se publicó su libro titulado La epidemia reinante, llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico 1918 a 1919, por Ediciones Laberinto, tema del cual ha ofrecido diversas entrevistas y múltiples conferencias locales e internacionales. Actualmente trabaja en una investigación que incorpora la cultura visual en los episodios de la peste bubónica de 1912 y 1921 en Puerto Rico, y en un ensayo historiográfico sobre el trayecto de publicaciones académicas sobre los temas de la salud y las enfermedades desde la colonización hispánica. Ha ofrecido un curso analítico y de investigación sobre enfermedades y pandemias en la historiografía de Puerto Rico en el programa graduado de Historia de este recinto. El profesor Eloy Antonio Ruiz y Rivera es estudiante del programa doctoral de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Trabaja en su tesis doctoral sobre representaciones de la educación pública moderna en Puerto Rico entre 1918 y 1930, una historia visual por medio de una crítica fotográfica. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en el campo de la investigación, producción de contenidos, estrategia, docencia y manejo de proyectos de alta gerencia.
Ha sido profesor conferenciante en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, recintos de Humacao y Río Piedras. Durante 9 años fue editor de la revista El Sol y editor fundador del anuario Magisterio. Actualmente es director de proyectos especiales en el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez. Así que dejo con ustedes a la doctora Mayra Rosario Urrutia y al profesor Eloy Ruiz y Rivera. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Solamente quería decir que de los cursos graduados que mencionaste, yo les confieso que el más trabajo que me dio diseñar fue el curso sobre la historiografía de Fernando Picó. No solamente por las muchas publicaciones que tenía, sino porque encontré algunas que ni la familia sabía que existían, que estaban en Estados Unidos y que las tuve que mandar a buscar por otros medios y precisamente demuestran y lo hacen muy explícitamente su deseo y su compromiso de volver a Puerto Rico cuando terminara de estudiar. Así que eso también fue una sorpresa, pero también quiero añadir que el curso se merece 2 o 3 secciones adicionales, porque con una no fue suficiente para hablar, ¿verdad?, de sus variadas obras. Bueno, hoy honramos una vez más y en el mes de su nacimiento el indiscutible compromiso académico y humanitario que Fernando Picó propuso y que guió la trayectoria de tantos sectores, ya fueran estos académicos, lectores de sus obras, estudiantes libres o confinados, a quienes dedicó una gran parte de su vida. Y quiero comenzar con un recuerdo de uno de sus múltiples escritos. En agosto de 1984, Fernando publicó un artículo para el periódico San Juan Star que establecía su postura en cuanto al rumbo que debía seguir la escritura y la enseñanza de la historia. Se titulaba Time for a Change y establecía varios puntos que arrojan luz sobre el contenido y el propósito de sus publicaciones y por ende sobre varios significados que le podemos atribuir al ensayo al que haremos referencia en el día de hoy, que ya se dijo el título, ¿no?, que es Cafetal Adentro, una historia de los trabajadores agrícolas en el Puerto Rico del siglo XIX. En ese escrito, Time for a Change, señalaba asuntos que consideraba había que cambiar en cuanto a lo que se denominaba la historia tradicional, aunque hay que admitir que algunos de los mismos aún prevalecen en el día de hoy. Fernando establecía en Time for a Change que la enseñanza de la historia de Puerto Rico, tanto en las escuelas superiores como en la universidad, estaba dominada por una historiografía tradicional, la cual prevaleció en el Departamento de Historia de esta universidad y este recinto desde finales de los 1940 hasta finales de los 1970. Esa historia se enfocaba en lo que se decidía política y económicamente desde afuera, desde esas fuerzas externas, desde esas 2 metrópolis bajo las cuales hemos estado dominados por siglos, así como por lo que establecían sus dirigentes. Era una historia que evadía las grandes resistencias sociales que nos han acompañado a través del tiempo. Fuera de la misma quedaron las luchas internas, como las múltiples conspiraciones de esclavos, la brutalidad local que prevaleció en la conquista hacia los indios, el discrimen racial, la miseria, la criminalidad, la explotación en el trabajo, en fin, los conflictos que prevalecían a través del tiempo. Y es que esa nueva historia que proponía Fernando, así como un sector que incursionaba en nuestra universidad, quería y ponía en práctica otra forma de ver la historia, que rompió con los moldes tradicionales que habían prevalecido por años. La historiografía que vislumbraba Picó fue una, como él decía, más pluralista, menos dominada por los consensos políticos, más emprendedora. La meta se explicó en diversas ocasiones y un ejemplo se resume en el siguiente escrito de su autoría.
pero no es lo mismo recoger retazos anecdóticos o ejemplares de prácticas sociales observadas o testimoniadas, que dedicarse al empeño profesional de sistemáticamente analizar el desarrollo de las sociedades, indagando sobre las estructuras de las economías, las jerarquías sociales impuestas o practicadas rutinariamente, los conflictos, las solidaridades, las rupturas y las continuidades, los valores, los mitos y las renuncias comunes de personas que comparten los espacios insulares. Lo traigo porque el escrito de Cafetal Adentro es un claro ejemplo de su propuesta sobre la historia social, así como de un tema que prevalece en muchas de sus publicaciones. Y este fue el del difícil mundo del campesinado del cafetal en el siglo XIX. Es un escrito que no solo incorporó su análisis combatiente de posturas historiográficas idílicas, sino que también incorporó valiosos recursos visuales como parte del texto. En estos tiempos, más que cuando fue esa publicación, las fotografías que se reproducen de nuevo, ¿no?, en la nueva edición de Cafetal Adentro, se prestan a nuevos análisis visuales que recrean detalles y aspectos en ocasiones invisibilizados de la vida de esa cultura agraria. Podríamos escribir un texto alterno que siga enriqueciendo el original y llevándolo por nuevos caminos al analizar las representaciones de esas fotos en términos de clase, género, vestimentas, construcciones, pobreza, recogido de café, haciendas y hasta procedimientos para secar el grano. Además, a través del texto, Picó le explica claramente al lector conceptos básicos para adentrarse a este tipo de historia, como lo son los jornaleros, las leyes de la libreta, los agregados, la tienda de raya y el cultivar a medias. Y es que releer este escrito nos ofrece múltiples posibilidades investigativas, ya que nos traslada a detalles y vivencias que muchos no conocían y que han sido parte integral de nuestra historia sobre el sistema laboral y la cotidianidad campesina. Releer es a la vez seguir preguntándose, ¿cómo se manifestó la subordinación al trabajo en las estancias cafetaleras? ¿Qué conllevaban las mudanzas constantes de esas familias? ¿De qué se trataba el hacinamiento en las pequeñas chozas y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué sería de esos niños nacidos fuera del matrimonio que fueron abandonados por montones? Para representar un ejemplo de esas vivencias, Fernando recurrió a un caso particular que puede animar la escritura de biografías o las microhistorias de estancias cafetaleras. La vida de la familia Cortés se recorre brevemente y se ejemplifican sus dificultades, sus pérdidas, la muerte temprana de 4 de sus hijos y los esfuerzos por vencer lo establecido. El final del escrito sobre los Cortés es muestra de algo que nos pasa a menudo cuando escribimos historia y que forma parte de su trayecto inacabado. Esta vez se trata de la denuncia que le hacen a Ángel Cortés en 1856 por no estar colocado con ningún patrono. Y ahí acaba la historia, ya que los documentos para continuarla no lo desean. Tal vez la misma pueda resurgir y continuarse en algún momento. Sin embargo, deseo señalar algo que Fernando hacía por costumbre y sin ser explícito en sus intenciones. Y eso era insertar en su narrativa interrogantes y posibilidades de temas que necesitaban investigación. Uno de ellos surge cuando se refiere a las campesinas. Muy poco sabemos de esas historias, ya que los relatos mayormente se han centrado en los hombres. Picó señala las múltiples tareas de las campesinas, especialmente su trabajo doméstico, y el hecho de que cuando escribe se estaban revisando los documentos
relacionados con sus vivencias para seguir historiándola. Llama la atención una foto que muestra un grupo de mujeres y niños recogiendo café en Calley en 1898. Señala que esa familia del jornalero la obligaban a trabajar en los tiempos de cosecha y que los niños comenzaban a hacer ese tipo de trabajo nada menos que desde los 3 años. También se refiere a que tenían que madrugar y partir descalzos a su trabajo luego de tomar un café puya. La inserción e invitación al estudio de los problemas raciales también está presente en su escrito, mientras lleva al lector por el tránsito de una sociedad, y cito, fuertemente dividida en clases y colores. Asimismo, seguimos aprendiendo instancias sobre las pésimas condiciones de trabajo, las distancias sociales entre hacendados y trabajadores empobrecidos y el procedimiento requerido para limpiar y acondicionar el terreno para la siembra de café. Mas no podemos obviar que algunos de los trabajadores también tenían metas y aspiraciones que lograr, como obtener tierra, ganarse el respeto de los demás y educarse a pesar de todos los obstáculos que les presentaba la miseria en que vivían. Por último, quedaron explícitas en este escrito una serie de las duras realidades por las que atravesaron los agricultores de café. Entre las mismas figuraban el alcoholismo, los suicidios, la adicción al juego, la violencia, los niños nacidos fuera del matrimonio y el abandono de envejecientes. Mas además de esas múltiples dificultades para progresar, de la que nos hablaba Fernando, mientras otros sectores se enriquecían a costa de los abusos hacia ellos, no deja de recordarnos otro de los temas que insistía en que había que investigar y darle más importancia. Y es que además de alimentarse muy mal, esos trabajadores del café se enfermaban con frecuencia, tenían poco acceso a las medicinas y morían muy jóvenes, como en el caso de la familia Cortés y sus hijos. Eran los peores atendidos médicamente en la sociedad puertorriqueña y el tema de la salud no podía pasar desapercibido, asunto al que Picó alude varias veces en sus escritos. Por ejemplo, en uno que se titula La nueva historiografía puertorriqueña, nuevos métodos y fuentes en el análisis histórico. Ahí recalca la necesidad de estudiar los temas relacionados con las enfermedades, temática que precisamente despegó más consistentemente desde finales de los años 80 en Puerto Rico. Su descripción de cómo la pobre alimentación se combinaba con la falta de higiene y el hacinamiento que desembocaba en enfermedades es sumamente útil al recrear algunas de las enfermedades de la época, como fueron la anemia, la bilharzia, la malaria, la tuberculosis, la gastroenteritis, el tétano infantil y la fiebre amarilla. Enfermedades y temáticas que actualmente son temas de investigación de nuestros estudiantes y que rompen con lo estático que pretendían ser las disciplinas e invitan a los productivos diálogos interdisciplinarios. El tiempo ha pasado y nuestra historia ha atravesado por diversos cambios, por temáticas impensables en otras épocas, con la integración de aspectos multidisciplinarios y la aceptación de que las historias son inacabadas y que las podemos seguir enriqueciendo. Es por eso que los exhorto a volver sobre este escrito, que representa el compromiso del autor con una historia más inclusiva, que destapa tanto los logros como las luchas y las inequidades sociales que hemos vivido y nos invitan a comprometernos con una historia que se acerca y representa las vivencias de nuestros antepasados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto enorme estar nuevamente en la sala en Juntos y ¿qué les digo? Me siento muy honrado el que mis antiguos compañeros de la Junta Directora de la Revista El Sol
me tiendan esta invitación para hablar junto a la doctora Mayra Rosario Urrutia. Conozco a Mayra un poco más informalmente desde que era rubia, hace un tiempo atrás. Mi maestra de teoría y metodología de la historia, además de la profesora con quien he tomado los cursos doctorales que nunca me matriculé, los mejores, entre ellos el de Fernando Pico, su historiografía en el tiempo, de modo que la doctora ha dado una visión y yo voy a dar, quiero ofrecer una viñeta un tanto más personal en esta tarde. Lo convocamos en esta tarde para dialogar sobre Fernando Picó, el maestro e historiador a quien siempre me refiero como el santo del Departamento de Historia. Siempre digo que nosotros tenemos nuestro propio santo, para hablar, discutir, dialogar sobre su historiografía y 2 o 3 cosas más en ocasión de esta reimpresión que es digno de encomio. Quiero realizar 3 comentarios. El primero sobre el número que tenemos ante nuestra consideración. Segundo, un subrayado de algunos asuntos de las características que yo encuentro más importantes de la historiografía de Fernando. Y en tercer lugar, lo que a mi vista, lo que a mi juicio, son las poderosas imágenes mentales que emergen o que yo rescato a partir de la lectura, de mis lecturas de la obra de Fernando Picó, producto de su incisiva mirada, y que son para mí las luchas, son para mí las imágenes de la lucha por la vida de un hombre indomable. Es encomiable esta decisión de la Junta Editora, que cumple con la doble función, como ya se ha dicho, de servir como material didáctico y como un homenaje a Fernando. Desde que yo conocí este número, que lo vi hace mucho más de 10 años atrás, me cuestioné, me pregunté cómo Fernando había llegado a esta colaboración con la Asociación de Maestros de Puerto Rico y cómo se había dado aquel proceso. Hay que destacar en la redacción de este trabajo la participación de Lidia Milagros González, quien con toda posibilidad tuvo que haber trabajado con la conceptuación didáctica que mantiene este número. Lidia Milagros, que me percato que está por aquí, fue por años, fue por años eso que existió en el siglo pasado y que hoy pocos parecen saber, técnica de currículo en el programa de estudios sociales. Es una persona que ha tenido a su haber una producción, de eso no vamos a hablar. Y yo no sé si esa vinculación pudo haber venido por otra que tuvo allí por muchos años Gladys Pagán de Soto, de modo que lograron en la década de 1980 poder producir este número que tan importante fue en su momento. Dividido a partir de los ejes temáticos, afanes o preocupaciones que sigue la historiografía de Fernando, este número deja ver aspectos que ha trabajado en Libertad y Servidumbre, Amargo y Amargo Café, principalmente todo lo relacionado con los pequeños y medianos caficultores, los antiguos propietarios que vinieron a menos, convirtiéndose en jornaleros, y pues como bien ha dicho la doctora Rosario Urrutia, los campesinos, sus condiciones materiales de vida y trabajo, pero especialmente las duras realidades del campesinado. Este trabajo obedece, como bien se ha dicho, a sus trabajos iniciales, pioneros en nuestra historiografía social y económica, que sirvieron como punta de lanza para ese movimiento de renovación que se ha denominado la nueva historia y que ya pues muy bien ha quedado aquí discutido. Sin embargo, si Fernando estuviera aquí hoy, estoy seguro que la pregunta que sería y la pregunta que lanzaría es: ¿qué relevancia tiene imprimir un número sobre el café y los trabajadores del café en el último tercio del siglo XIX, en el año 2021, en la realidad puertorriqueña actual? ¿Qué relevancia tiene un número como este?
Ahí es que se tiene que unir esa fina conjunción entre conocimiento historiográfico e histórico y la técnica pedagógica. Fernando era un poco resabioso con eso de la técnica pedagógica y la metodología. Evidentemente privilegiaba el conocimiento histórico e historiográfico, pero estoy seguro que hubiera dicho: nuestros muchachos, que era una frase de él, nuestros muchachos necesitan de grandes ejercicios críticos, como también lo decía respecto a los maestros. Hace falta ejercicios críticos para comprender que las dinámicas del pasado en Puerto Rico no han sido exclusivas de nuestra insularidad, y siguiendo siempre su dictamen. Cuando se recurre a un ejercicio comparativo y crítico, es posible ver que hay dinámicas y fenómenos globales que se expresan más tarde y de otras maneras en nuestras sociedades atlánticas y caribeñas. Un ejercicio en el vacío, sin contextualización, es fútil. Uno de los estudiantes que tenía una cruzada abierta en contra de la diabetes en nuestra historia, o más bien en nuestra historiografía, era yo. El exceso de producción y discusión sobre la caña de azúcar y el café como temas casi exclusivos de nuestra historia económica. Sin embargo, los trabajos de Fernando no se tratan de las arrobas del café o de que el Papa se lo bebía en el Vaticano, sino de cómo el cambio social y económico terminó marginando, en caso de estos primeros libros, a un segmento de la población que luego formarían parte de los grandes excluidos de la sociedad. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro presente? ¿Cómo dialoga eso con nuestro presente? ¿Cuáles son las tangencias que tiene el mundo del café y de los trabajadores del café en los grandes problemas sociales y económicos que tiene Puerto Rico en la actualidad? Eso para mí es una de las cosas más importantes que nos debe dejar como reflexión la presentación de este número. Y en el mundo rural de entonces, eso tuvo unas repercusiones brutales. Un mundo de resistencias al cambio económico adverso, el momento en que la montaña puertorriqueña estaba en un momento altamente conflictivo, nos deja mucho que ver de procesos históricos que tienen un diálogo con el presente. Más allá de que ese pasado shape or reshape el presente, o de que irremediablemente el pasado pesa sobre el presente, este número presenta una realidad histórica y una interpretación historiográfica que, como ya he dicho, tiene un diálogo abierto con nuestra actualidad, tiene pertinencia. La historia no se repite, pero esas dinámicas y experiencias humanas que tienen experiencias análogas en el tiempo se transforman y nos sirven para comprender mejor problemas de nuestra cotidianidad. No voy a volver a insistir sobre lo que tanto se ha dicho de Fernando, de su extensa obra, de cómo dejó un caudal de pistas en todos sus trabajos, tanto en el texto como las notas al calce, pero sobre todo en sus prefacios. Rodney Lebrón hace un trabajo sobre esto. Los prefacios de los libros de Fernando son mis textos favoritos, porque sus prefacios están repletos de una mezcla de temas, preocupaciones, afanes, señales, nombres propios, de cómo favoreció a los marginados, del papel de la subalternidad, de los conflictos, de las transgresiones, pero no menos importante, de la solidaridad como hilo conductor de su obra historiográfica. Como bien escribió César Cardona, siempre tuvo los bolsillos llenos de gente. Si Fernando no se hubiera metido a trabajar con los fondos del Tribunal del Distrito de Arecibo, no hubiéramos tenido comprensión de los fenómenos que ocurren en el último tercio del 19 y que dan paso a Amargo Café. Si los protocolos notariales de Osvaldo Alfonso, no tendríamos libertad y servidumbre. Sin el examen riguroso, analítico, preclaro de documentos como la correspondencia de los gobernadores, la Gaceta de Puerto Rico y principalmente los libros de novedades de la policía, no tendríamos esas interpretaciones que Fernando nos ha dejado y que sin duda tanta falta nos hacen.
Por medio de estas fuentes conocemos nombres propios. No todos los que Fernando escribió a mano en su index card, con los que armó un fichero impresionante, llegando a tener solamente deutuado más de 85,000 nombres. De modo que Fernando, como decía mi padre, ha privilegiado en los trabajos de su cotidianidad, la palabra que usaba mi padre era a los judíos, ¿verdad? El profeta Amós, un tanto más fino, le llamaba a los humildes de la tierra. Y ese es el verso que utiliza Fernando en la introducción, ¿verdad?, de su libro Libertad y Servidumbre. Ese privilegio que le da a los tantos problemas de la vida cotidiana, a sus vivencias, a sus vicisitudes, a la lucha por la vida. Todo lo que tuvieron que pasar para poder comer, para poder vestir, para poder vivir una vida digna. En Fernando Picó y en su historiografía yo lo que veo es la lucha por la vida. Como decía su sobrina, o me comentaba por Twitter, Nana Bert Picó, la licenciada Ana Marta Bert, Fernando siempre luchó para no morir encamado en un hospital. Esa comprensión o esta interpretación que yo hago de Fernando y su lucha por la vida, en ocasiones se obtiene o se puede llegar a ella cuando tenemos experiencias de la vida misma que nos llevan a hacer esas interpretaciones. Fernando se me parece a lo que Susan Buckmores plantea en su libro Dialéctica de la Mirada, en referencia a Walter Benjamin y el libro de los pasajes. El autor, que a través de su texto monta una serie de representaciones gráficas sin imágenes visuales, haciendo que las imágenes históricas hablen a través de su narración. El propio Fernando explica esas imágenes que solamente él vio en los prefacios de sus libros. Ninguna imagen es visual, estaban todas en su imaginación y las encarnó ocultas tras las palabras. Todas tienen nombres, son los nombres del infortunio y del dolor. Los Maldonado o los Cortés que aparecen en este número y que ya vienen desde Libertad y Servidumbre, pasan las vicisitudes de la muerte de sus hijos. José Esclavo, quien además es el único apellido que aparece en el listado de las muertes súbitas, de muertes súbitas por violencia, de los enterrados en Río Piedras, sale con muchas puñaladas. Inmortalizada quedó la señora Isabel, cuyo desafío de gallos, sorprendido en su casa en el barrio Vivía Bajo en 1925, dio paso a la nota del policía que le da el título a su libro, Los gallos peleados. Son nombres propios, son nombres del dolor, son los nombres de la miseria. En Puerto Rico y la sequía de 1847 sigue Fernando rescatando las imágenes que nos parecen duras, como la de la cantidad de niños muertos, la mayoría de madres solteras. Esas preocupaciones son las imágenes que nos quedan, las de la lucha por una mejor vida y digna. Imágenes que parecen fantasmagóricas, salidas de los libros parroquiales de entierros, así como los de bautismos y de nacimientos. Libros desvencijados que Fernando no hizo hablar, sino que Fernando le dio voz, la suya, y que son como si fueran una resurrección. Finalmente, a diferencia de tantos otros, no fui alumno de Fernando. Lo conocí en el año 2005 cuando servimos juntos en el Senado Académico. Fernando era uno de esos niños símbolo del Senado, citando a la amiga Magda Zagardía. Aquí hay otro de esos niños símbolos, Ana Elvia Quintero, Víctor Hernández, Rafi Irizarry, por supuesto, el non plus ultra, ¿verdad? A todos los conocí, todos servimos juntos en ese Senado Académico, en la rectoría de la doctora Gladys Escalona, en momentos que nunca olvidaremos. Cuando
todos pensábamos que había culminado una discusión y que Fernando estaba muy dormido, era cuando levantaba la mano y quería hablar. Fernando era en el salón, en el Senado y en la parada el mismo, privilegiando siempre a los humildes, a los marginados. Siempre recuerdo la discusión en el Senado, muy furibunda, en la que Fernando defendió a capa y espada a unas profesoras ancianas que las querían sacar de la residencia de la facultad tras un dictamen del Senado académico de que las personas no podían vivir allí por años. Había un grupo de profesoras que vivían allí 30 o 40 años y Fernando fue la persona que con mayor firmeza defendió a aquellas profesoras. Así lo hizo con los estudiantes, así lo hizo con los trabajadores de la universidad. El historiador de los marginados, el amigo de los presos, el de la vida cotidiana, es en sí mismo y a la vez múltiples imágenes. Finalmente, y para mí, dos asuntos que son, ¿verdad?, dos anécdotas muy importantes y que hablan sobre esta vivencia que yo tengo de Fernando. La entrevista que le realicé para la revista Aula y Sociedad, el maestro que lo tenía que entrevistar nunca llegó y Víctor me envió allá, y Fernando me dijo que el único momento que tenía para yo poder entrevistarlo era el lunes antes de irse a Francia, era el 25 de mayo de 2009, era el Memorial Day, y que yo tenía que ir con él a una finca acá allí llamada Las Planadas. Yo sabía de las planadas donde vivía su abuela Alvilda Sureda de Bauermeister, y de modo que yo me super pompié. Yo dije, wow, voy a conocer las planadas, voy para allá, me llevé mi cámara. En aquella época no había selfie ni nada de estas cosas, ¿verdad? Pero siempre guardo unas imágenes fotográficas por ahí. Entonces, yo esperé la entrevista y esperé y pues fuimos a la casa de la abuela y conocí a su sobrino, a Fernando Bird, y subimos y bajamos. Y este viaje lo hicimos con un estudiante de Fernando de maestría de los años 80, Gilberto Aponte. Me pareciera que es Gilberto Aponte que Fernando lo menciona en uno de los prefacios. Y en algún momento bajamos y llegamos a un río. Y Fernando dijo, yo le digo, le quería preguntar por la entrevista no llegaba, y Fernando dijo, bueno, pues nos vamos a meter al río. Y yo dije, pero ¿cómo nos vamos a meter al río, profe? No tenemos ropa, no tenemos trajes de baño. Yo era bien súper puritano y él dijo, pues en calzoncillos. Y le dije, pero profe, esto, en calzoncillos. Me dijo, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Total, el Fernando del Río y el Fernando que bajó por las planadas y el Fernando del Senado académico es para mí el mejor recuerdo del amigo, del profesor, del mentor, de aquel que privilegió siempre todo lo que nosotros hemos querido ser, en mi caso y en el caso de mis compañeros, historiadores comprometidos, historiadores que tenemos un compromiso ético, no solo con la verdad, sino con la figura de una persona como Fernando. A través de Fernando aprendí a entender muchas cosas de la vida. Este año Fernando cumple 80 años, los 80 años que mi padre cumplió, ambos nacidos en el año 1941, en mundos muy paralelos. Mi padre en un mundo rural y Fernando en un mundo urbano. Pero ambos, para mí, son la imagen de las personas que intentaron hacer justicia a un mundo cruel y que, ante las grandes inequidades de la sociedad, siempre fueron personas, además de presurosos e imprevistos. En el caso de Fernando, una persona indomable. Su historiografía está llena de múltiples imágenes de la vida y de la muerte,
pero sobre todo de todas las vicisitudes que implica vivir, muchas veces solo con la solidaridad, sea en la venta ilegal, en el robo de la gallina, en la falta de respeto, en el alcoholismo, en el suicidio o en las esperanzas esfumadas. Pero nunca se rindió ante los desazones de la vida y por eso historió a los tantos oídos de la vida. Fernando fue resistencia pura. Muchas gracias. Este trabajo en CEDEP, ¿verdad?, es lo que quería compartir por aquellos que no estén claros todavía, que el Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña, vamos a decir, su centro de investigación y de interés estuvo en ese momento donde se da esa nueva historia, de la cual hacen referencia los compañeros que aquí están, y que entonces también, y como parte de ese entusiasmo que generó el descubrimiento que hacíamos de todas esas verdades que están descritas y que Fernando fue uno de sus mejores exponentes, como ustedes nos han descrito, estaba el proyecto de divulgación popular que tenía ese objetivo de dar a conocer a un público mucho más amplio, más allá de la experiencia universitaria, que tiene un grupo humano, pero que hay otro que no tiene esa experiencia, el significado de lo que esos nuevos descubrimientos sobre nuestra realidad social, política, cultural, se estaba dando porque realmente estábamos como redescubriendo a ese Puerto Rico, ¿verdad? Y como parte de este proyecto fue la preparación de esta revista, y con esa preparación de esta revista, un documental que dirigió Carlos Malavé, también profesor universitario aquí, de la escuela de una de las escuelas del Centro Medio, comunicación, ¿verdad? Sobre específicamente usando este texto sobre el mundo del café, y fue una de las documentales mejores que nos quedó. Creo que no se ha visto lo suficiente. Hay otro que hicimos sobre el libro de la otra cara de la historia, que es más conocido, que se hizo con Chico Quintero, y otro con Ana Lidia, la escritora, sobre el trabajo de Guillermo Baral sobre las revueltas de esclavos en Puerto Rico, que fue uno de los grandes temas que redescubrimos con esa nueva historiografía. Entonces, pues, estoy muy emocionada, que todavía quede un recuerdo de ese proceso, ¿verdad? En un momento donde Puerto Rico está pasando por una crisis tan profunda, ¿verdad? Y me hubiese gustado soñar nuevamente que iba a estar lleno de maestros. Realmente, pues ya sabemos todo lo que pasa en el Departamento de Educación, y ni quiero mencionarlo hasta no cambiar pero Fernando, ¿verdad?, fue ahí uno de nuestros grandes participantes, colegas, maestros, amigos, inolvidable, no solo por su capacidad infinita de trabajar. A cada rato Fernando salía con un libro. Nosotros decíamos, pero ¿cuándo tuvo tiempo para hacerlo? Es que él se dedicaba, como solamente lo hace el sacerdote, ¿verdad?, esta vida intelectual, esta vida a escribir. Y es inolvidable, yo lo quise muchísimo, lo admiré. Él
me daba algunos regaños cariñosamente y me corregía cosas y colaboraba conmigo, me trajo un libro. Mi tesis de investigación era sobre las trabajadoras en la industria de la aguja del 1930 y él me consiguió un libro en Nueva York sobre ese tema. O sea, la verdad que Fernando fue una persona extraordinaria, como ustedes acaban de decir, y en un sentido muy religiosa, como tú dijiste, invencible, luchador, ¿verdad? Extraordinario. Y me alegro tanto de que se haya hecho este momento para venir a recordarle y mandarle un abrazo y tranquilamente. Gracias. Gracias, Lidia Milagros. Qué bueno que haya podido estar aquí compartiendo este momento del cual también usted fue parte y gestora, porque en la nota de agradecimiento, y cito a Fernando, dice: a ella se debe el que finalmente se publique, y habla de usted. Así que, qué bueno, gracias. Gracias por ser parte de esto. Estoy impresionada porque no había estudiado tanto sobre ese mundo. Para mí no era Fernando, para mí siempre fue el Padre Pico. El Padre Pico que estaba en la universidad, y el que estaba en la universidad como que era de los ricos, ¿no? Pero el Padre Pico supo estar en la universidad, hacer lo que hicimos muchos religiosos, dejar el área rica e hice a inserción entre los pobres. No se quedó en San Ignacio. Allí hablamos mucho de mis padres, que pensábamos, pero era el padre, ¿no? El historiador, el Padre Pico. Padre Pico, entonces, ¿por quién trabajaba y por quién luchaba? Porque es como estudió. Tuvo la valentía de llegar a contarse. Era el Padre Pico, mi papá, Fernando, el historiador y el de ustedes así. El mío es el Padre Pico. Y le admiro por todo lo que ha dicho precioso. Sí, viendo yo el contexto, 1986 en que se hizo esta revista, y me fui atrás y yo era estudiante de Fernando en 1986, aquí en la UPR, la escuela graduada. Tremendo, ¿no? Tremendo ser humano, su paciencia, su templanza, su enseñanza, su paz, exacto. Porque nunca, siempre es un buen momento para recordar al profesor Pico, ¿verdad? Yo estoy, bueno, lo sabe, todas las semanas pongo una cita de Pico en las redes, ¿verdad? O una fotografía de Pico en las redes. Pues yo creo que es una persona que en este país por lo menos semanalmente recordar el país que hay una persona o una persona que tenía mucho que decirnos y todavía nos sigue diciendo mucho más, ¿verdad? Yo creo que esta actividad aquí, ¿verdad? Pequeñita, es significativa y es grande a la vez, ¿verdad? Así que los felicito a todos por lo que han hecho. Para mí ha sido maravilloso. Yo iba a pasar a la otra parte, pero ya que el profesor Josué Camaño dio el agradecimiento a nuestro ponente en la tarde de hoy, pues le pedí a las miembros de nuestra junta editora, la hermana Iris Rivera y Ana Elvia, que le entregue un detalle de agradecimiento tanto a Mayra como a Eloy, de parte de la Asociación de Maestros y la junta editora. Gracias, gracias, y sobre todo por los lazos de amistad que nos unen y que ahora hacemos extensivo también a Mayra. Bien, mientras tanto, pues entonces tenemos que terminar de una manera festiva, ¿no? Hemos querido terminar en esta tarde con música de campo adentro, para lo cual voy a dejar a ustedes que disfruten de la ejecución de Fabiola Muñoz, cuatrista. Fabiola es egresada de la Escuela Libre de Música y actualmente estudiante del conservatorio, y acompañada en la guitarra por Braulio Salvayo. Van a tener dos selecciones para nosotros para ir finalizando en esta tarde.
historia que él hizo. Yo me acuerdo cuando llegué a la biblioteca un día y yo, mira, me recomendaron este libro, voy a ver si lo compro. Rápido, la persona que me estaba atendiendo, ¡ay, ese libro es tremendo, ese libro es tremendo! De los mejores de historia. Y pues felizmente lo llevé y le leí la introducción y estoy ya para verlo con la introducción. Entonces, esa arte que acabamos de tocar es una danza colectiva titulada Danza Jíbara del doctor Francisco López Cruz, que fue que, como quien dice, revivió el 4 junto a la iniciativa de Canto Alegría, con la escuela de música que ellos hicieron. Y pues ahora vamos tal como dijo el maestro, a terminar la fiesta efectivamente con un sencillo. Este arreglo es un poco especial, así que espero que disfruten.